Pues miren, vamos a empezar hablando obviamente sí de un tema que vemos mucho en la consulta, que ustedes lo van a ver, es un tema muy común en pediatría. Y la realidad es que es un tema que genera mucho estrés, no nada más a nosotros, la verdad es que principalmente genera mucho estrés a los padres, a la familia, a quien cuida al bebé, porque imagínense, leyendo hace tiempo un artículo en una revista americana que se llama The New Yorker, la antropóloga social británica, hablando del cólico, nos hablaba la antropóloga Sheila Kitzinger, decía que el sonido de un bebé que llora es el ruido más perturbador, exigente y demoledor que podemos escuchar. O sea, imagínense cómo lo está describiendo tal cual. Y la situación es que este es tan estresante que la realidad es que hasta en la base militar de Guantánamo lo usan este llanto, o lo usaban, no sé si lo siguen usando en la actualidad, pero para generar como instrumento de estrés psicológico a los presos. O sea, imagínense estar en una cárcel, encerrado, y que de repente te prendan el sonido con el llanto de un bebé. Entonces, imagínense lo intensamente estresante que puede ser el llanto de un bebé, ¿no? Bueno, estos son mis conflictos de interés, que para esta charla obviamente no hay ningún problema. Y bueno, el hablar de cólico, pues como todo, tiene una historia, porque pues en todo hay una historia. Y el cólico, la palabra viene del griego cólicos, que en ese momento se pensaba que todo cólico, la realidad es que era todo un problema originado del intestino, ¿no? Y si bien al día de hoy en muchas ocasiones se puede llegar a confundir que es así. Y bueno, como ahora estamos a distancia, pues seguramente ustedes saben que normalmente la mamá y el papá, que por primera vez lo son, pues están a merced de la información de las amistades, de la familia, de algunos influencers que malinforman a ellos, y entonces la información está a merced de cualquiera ya, ¿no? Cualquiera puede entrar a poner en un buscador cólico y se va a encontrar mucha información que en muchas ocasiones la realidad es que no tiene el sustento científico que tenemos nosotros como médicos para orientar de manera correcta a estos papás, ¿no? Y entonces, pues muchas veces el intestino está así, literal, pues nada más viendo todo lo que, pues, tanto la mamá como el papá hacen y deshacen con este bebé, ¿no? El hablar de cólico, pues el hablar de cólico nos lleva a hablar de trastornos gastrointestinales funcionales. Estos, seguramente muchos de ustedes ya los conocen, ya los han escuchado. La realidad es que todos los trastornos gastrointestinales funcionales son simplemente una combinación variable de síntomas crónicos que son recurrentes, que son repetitivos, y que la realidad es que son dependientes completamente de la edad. Y no tenemos una explicación por alguna alteración estructural o bioquímica que expliquen estos procesos, ¿no? Estos problemas, la realidad es que tienen mucho tiempo. En la actualidad tenemos los criterios de Roma 4. Ya, obviamente, pediatría entró desde el 99 a estos criterios, en los criterios de Roma 2. Y los criterios de Roma 4, en la última actualización en 2017, obviamente van cambiando de manera frecuente y obviamente hay que estar familiarizados con ellos. Estos trastornos gastrointestinales funcionales, al día de hoy se les puede decir que no hay una patogenia estrictamente que nos diga cómo es el por qué se desencadena cada uno de ellos. Son muchas las causas por las cuales esta patogénesis se desencadena en cada uno de ellos. Decía, depende mucho de la edad, el tipo de alimentación. Obviamente no es la misma alimentación que ustedes tienen en Colombia a la que nosotros tenemos en México, y sí que si nos vamos a cualquiera de las regiones de nuestros dos países, pues va a ser súper diferente, ¿no? Si vamos a Estados Unidos es otro tipo de alimentación. Y bueno, culturalmente, genéticamente y epigenéticamente, pues somos completamente diferentes, ¿no? De manera psicosocial también, ahora con estas dietas de moda, que pueden llegar a todo esto impactar de una manera importante el microbioma, ¿sí? Sabemos que este microbioma va a ir madurando durante los primeros 2, 3 años a ser un poco más estable y parecerse al de nosotros los adultos.
Y todos eso, imagínense, toda esta ventana de los primeros 1000 días, cómo puede impactar para el desarrollo de un trastorno gastrointestinal funcional. Y bueno, siempre, los agentes infecciosos, esos siempre van a estar presentes en todas pues, las edades, ¿no? Si hablamos de trastornos gastrointestinales, pues los dividimos, los criterios de Roma los dividen en los 4 años, y son mayores de 4 años. Por situación de la plática, nos vamos a quedar con los que son menores de 4 años, y bueno, obviamente la estrella de hoy, pues es el cólico de lactante. Seguramente en la familia, en las amistades, nuestros pacientes han visto que la percepción y las expectativas de uno no va a pasar nada, el que el bebé va a dormir, el que el bebé pues va a estar tranquilo, va a comer, va a evacuar, va a orinar y no va a pasar absolutamente nada y lo vamos a pasar increíblemente tomándonos fotos y bueno, presumiendo a nuestros hijos. Pero el problema viene cuando empiezan estos síntomas. Muchos de ellos, la realidad es que son los bebés. Yo en la consulta siempre les explico a los papás, tu bebé está pasando por un proceso de adaptación, que desde el nacimiento tiene que hacer para respirar, muchas ocasiones nos genera estrés, pues es la digestiva, ¿no? Y aquí lo importante es que tenemos que explicar a los papás que estas adaptaciones son eso precisamente, que no es un problema peligroso, que estos trastornos gastrointestinales funcionales, que al final son procesos de adaptación, que son dependientes de la edad, no son peligrosos, pero siempre y cuando nosotros tengamos la paciencia de detalladamente con palabras, hay que explicárseles de esa manera las preocupaciones, ¿no? Saber, conocer a los papás, conozcan a sus papás, ¿no? Que tienen la consulta, quiénes son, a qué se dedican, quién cuida al bebé, cuántas horas trabajan, cuánto lo cuidan, ¿sí? Cómo es la dinámica de cómo lo cuidan. Eso es tan importante y eso les va a ayudar muchísimo para saber realmente cómo vamos a manejar a los papás, porque cada familia es diferente. No se pueden llevar la misma información y a veces los papás, algunos quieren ser muy puntuales, otros quieren platicar un poco más, otros quieren un poco de apapacho. Vaya, la consulta, por lo menos yo soy fiel creyente de eso, si bien hay una línea de trato, no puede ser con todos igual, ¿no? Cada persona somos diferentes, ¿no? Y bueno, pues obviamente está mucha la evaluación que tenemos que tener. Hay un punto importante, y nunca se les olvide, 20% de las mamás después del embarazo, o sea, el nacimiento, el posparto, pueden llegar a tener problemas depresivos y de ansiedad. Entonces, si esto lo asociamos a problemas de llanto, vamos a tener un serio problema. Y si nosotros le dijéramos a los papás todo lo que se les espera a partir de que van a ser papás, pues seguramente muchos de ellos ni siquiera lo querrían, ¿no? ¿Por qué? Porque vean todos los trastornos solamente gastrointestinales que podemos llegar a tener durante los primeros 48 meses. Y el estreñimiento, que es uno de los grandes mimetizadores entre que si ya no saben si es disquesia y estreñimiento, vean cómo se está presentando dependientes de la edad, ¿no? Y esto, vean, 55% de los casos lo tenemos en la consulta. Es muy amplio, o sea, casi 5 o 6 de cada 10 pacientes que llegan a nuestros consultorios tienen uno de estos síntomas. Y principalmente los que nos dedicamos a la gastroenterología pediátrica lo vemos de manera frecuente, ¿no? Y sí, así se quedan los papás cuando les dicen, ¿sabes qué? Esto es un problema que lo vas a tener dependiente de la edad. Entonces, lo más importante es hablar con ellos, hacer alianzas, hacer la mejor alianza posible, porque yo siempre les digo, las 24 horas del día, 23, ellos son nuestros ojos, ellos son los que nos hacen tomar decisiones. Una hora los tenemos en el consultorio y muchas veces llegan al consultorio y no lloran, ¿no? Y quieren que llore y los andan pellizcando para ver si llora y llegan y salen de la casa y empieza el llanto en la tarde. Entonces, esa alianza tenemos que hacer, pues obviamente para que la próxima sea mejor y ellos se sientan con toda la confianza del mundo en que nos puedan comunicar sus inquietudes, ¿no? Si les pongo un ejemplo en frecuencia a nivel mundial, este es uno de algunos estudios que les puedo mostrar. Hay uno más reciente del doctor Van der Plas, en 2015, pero que no difiere mucho con el que hizo Giacono en Italia, con prácticamente más de 2.500 lactantes durante 6 meses, en el cual se habla una estadística promedio de que son los 3 principales, la regurgitación, cólico y constipación. Yo siempre les decía a mis residentes, si ustedes saben manejar estos 3 problemas, uno como gastro nunca voy a ver a alguno de estos pacientes porque ustedes van a tener
todo captado este tipo de problemas. Y vean, la regurgitación en este grupo de Italia es casi el 25% con un cólico alrededor del 20%. Sabemos que la estadística de cólico es muy variable dependiendo la manera de definirlo. Sabemos que hay están los criterios de Wiesel, están ahora los criterios de Roma, que son los que tendríamos que manejar. Entonces, de repente, cuando revisen los estudios, van a ver que algunos utilizan un tipo de definición, otro tipo. Entonces, la estadística que estamos hablando es más o menos entre un 5 o un 29% de la población general. En tercer lugar, pues la constipación. Y normalmente un trastorno gastrointestinal funcional se presenta de manera única, en la gran mayoría. Cuando ustedes tengan más trastornos gastrointestinales funcionales, puede ser que no sea un trastorno gastrointestinal funcional y estemos en algún problema probablemente más orgánico, como pudiera ser el ejemplo, la gran y conocida, famosa alergia a la proteína de leche de vaca, que sabemos que pues, es una de las grandes mimetizadoras, ¿no? Llanto. Bueno, el llanto, ¿qué tan normal es que llore un bebé? La verdad es que no hay una prueba diagnóstica y esto es muy subjetivo, es dependiendo, yo les preguntara a cada uno de ustedes, para ustedes, ¿qué es llanto? Bueno, no van y lo buscan en la Real Academia Española, ¿no? De la lengua. Entonces, no hay una definición. La realidad es que es muy subjetivo el llanto, ¿no? Es interpretación de cada uno de nosotros, a qué nos dediquemos, si somos profesionales de la salud, si no nos dedicamos a esto, cuánto le dedicamos, y nuestras personalidades, si somos muy estresados. Eso nos va a dar pauta qué tanto podemos tolerar el llanto de un bebé, 10 minutos, media hora. Y también nuestras expectativas, la experiencia previa que hemos tenido con otros hijos, si es que ya hemos tenido otros hijos, con nuestros sobrinos, percepción de que si nuestro hijo está enfermo y si tiene hambre, o qué tanto nos podemos adaptar a esos mecanismos que el bebé no lo está diciendo. Cuando Emilio, mi hijo, nació, la realidad es que Sergio, su ginecólogo, pues decía, híjole, Oscar, se van a tener que adaptar ustedes a Emilio ahora, ¿no? Y la realidad es que no, le decía, no, es una adaptación conjunta. Él se va a adaptar también a este medio ambiente y nosotros nos adaptamos. Entonces, la realidad es que nos estamos adaptando ambos, como familia y obviamente nuestro bebé. Criterios de Roma de 4. Bueno, ¿qué nos dicen los criterios de Roma 4? El inicio y el fin de los síntomas de un cólico es normalmente antes de los 5 meses, aunque vamos a ver que este cólico puede ir desapareciendo a partir de los 3 meses. Normalmente se define con episodios recurrentes, prolongados de llanto, el bebé se está quejando con algo de irritabilidad, que ocurre sin una causa aparente. O sea, súbitamente el bebé empieza a llorar y la realidad es que no pueden prevenirnos ni muchas veces pueden ser resueltos. Para aquellos que ya han recibido bebés, normalmente los papás nos preguntan, ¿y qué le doy para el cólico? Pues bueno, hay que dejar a ver si tiene cólico el bebé porque no podemos prevenir ningún evento. Hasta este momento pareciera que vaya a tener cólico o no, ¿no? La duración del llanto, decía Wiesel en los años 50, que debía que ser más de 3 horas durante más de 3 días, y el criterio original decía más de 3 semanas, que bien sabemos que es un poco impráctico y bueno, se redujo posterior a estos Wiesel modificado a la semana. Pero lo importante que sea uno u otro es que no haya evidencia de una falla en el crecimiento, que tengamos fiebre o que tengamos algún dato de enfermedad. Aquí es muy importante porque nos han descrito que el cólico muchas veces clínicamente se manifiesta como el bebé que se pone rubicundo, que flexiona las piernas, que empieza a llorar mucho. Y la realidad es que, si bien nos puede orientar, no son claves diagnósticas, eso no me hace diagnóstico de un cólico. El diagnóstico de un cólico es en base a estos criterios de manera forzosa. Y como todo trastorno gastrointestinal funcional, esta es la forma en cómo lo vamos a hacer el diagnóstico. De manera también muy importante, no hay que hacer, la realidad es que ningún otro estudio, ustedes pueden hacer este cólico, el diagnóstico sin mayor problema, ¿vale? ¿Qué dice? Ok, ya tiene cólico el bebé, ya sé que va a llorar, pero ¿cuánto va a ser lo normal que va a llorar el bebé? Bueno, pues para eso también el grupo de Watt en el 2017 evaluó en un metaanálisis, en una revisión sistémica, la duración y la prevalencia de cólico en los niños a nivel mundial. Es un estudio que se hizo en todo el mundo para ver las distintas nacionalidades, más o menos encontrar un patrón que pudiéramos considerar normal, y entonces, bueno, tenemos esta gráfica que es una percentil, en el cual nos damos la vista real
de que sí tenemos un pico que es entre las 5 y las 6 semanas, donde más llora un bebé. Y vean, aquí lo vemos, que es alrededor de 210 minutos, más o menos 225. Estamos hablando de 3.8 horas, que sería como nuestro máximo, alrededor de los 2 meses. Entonces, a los 2 meses es cuando va a empezar a tener más llanto el bebé. En el primer mes, primera semana, primer mes, nuestro bebé podemos considerar y hablar con los papás y decirle, bueno, es normal que te pueda llorar 2 horas y media, el promedio máximo. Si te llora 5 minutos o te llora 2 horas y media, puedes estar en el grupo donde es lo normal. Si eso lo pasamos, entonces sí que no es normal. Si llegamos a los 2 meses, damos un poco más de colchón, que son 3.8 horas, y fíjense cómo empieza a bajar la gráfica a partir de los 3 meses. Empieza a ser cada vez, otra vez menos, la duración de estos llantos. Entonces, esto es importante para, pues obviamente, como orientativo. Y vean los porcentajes de cuál lloran más o menos los bebés. El 25% lo hace entre la quinta y la sexta semana. Ahora, toda la vida nos habían comentado también esto. El bebé normalmente siempre en un cólico, y lo pueden ver que esta es una gráfica del estudio de Wilson del 54, en el cual el bebé se disparaba a llorar después de las 5 o 6 de la tarde, y esto es, pues es la hora en la cual pues muchos salimos de trabajar, regresamos a casa, a ver a nuestros bebés, y obviamente lo que queremos es que sea todo paz, ¿no? Pero no, la realidad es que no, porque cuando esto sucede, pues el bebé empieza a llorar y empieza el estrés, ¿no? Empieza el estrés de toda la familia, ¿no? Y vean, pues obviamente el porcentaje que puede llegar a tener. Sin embargo, en un estudio muy reciente de hace 3 años, de MI2, observaron en que los bebés realmente no nada más lo hacían después de las 6 de la tarde. Vean, hay dos frentes en los cuales los papás tienen que tienen bebés con cólico, tienen que solventar. El frente de las 6 de la tarde a las 12 de la mañana y el frente de las 6 de la mañana a las 12 del día. Ahora imagínense si estos frentes se llegan a juntar. Pues bueno, pobres papás, la realidad es que sí que lo van a pasar muy mal. Pero esto es algo que siempre tenemos que explicarle a ellos. No todo llanto es cólico, ¿sí? No todo llanto es cólico. Pero cuando hay cólico, hay factores gastrointestinales, vean, psicosociales y biológicos que pueden favorecer este cólico. O sea, no todo el problema viene del intestino, hay muchos factores que hay que ver. Entonces, vayan creando esta historia, pues que al no tener un solo factor que me lo detone, pues obviamente puede ser que podamos tener varias opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, en este estudio de Walk que veíamos previamente en la tabla, vemos cómo en distintos países, dependiendo las semanas, son los países que más reportaron llanto. Vean, la primera semana, ¿sí? Si nos vamos acá al porcentaje de llanto y duración, los que más duraban eran los daneses y los alemanes, las primeras 2 semanas. Después se les agregaba a Canadá, se les juntaba cuando llegaban al mes, y eran de los 3 países que más percibían que sus bebés lloraban o estaban incómodos, ¿no? Ahí no les decían, ahí no llegaban al criterio del cólico, nada más que para percepción de ellos, realmente cuánto lloraban, vean. Y siempre los daneses, curiosamente, siempre fueron de los países que más llanto y más incomodidad reportaron. Cuando vamos a ver ya el diagnóstico como tal de cólico, vemos que en el diagnóstico de cólico, las primeras 2 semanas, los ingleses son los que más porcentaje de cólico tienen en las primeras 2 semanas. Cuando llegamos al mes, son los canadienses. Y cuando llegamos a las 5 o 6 semanas, o sea, en el pico donde más tenemos, vuelven a ser los ingleses los que más vuelven a dirigir esta frecuencia. Entonces, ¿por qué tendremos esta diferencia marcada? ¿No? ¿Por qué tendrá que ver que sean ingleses, su personalidad, probablemente más estricta, probablemente más secos en su forma de ser, más estructurados, probablemente tendrá algo que ver, ¿sí? Pues seguramente genéticamente, los tipos de cuidados, el nivel socioeconómico, el nivel de educación, ¿no? La calidad de vida que tienen, el ritmo de vida, sus estilos de vida, todo esto tiene que ver, ¿no? De hecho, latinoamericanos en este estudio estuvo Brasil. No recuerdo si Colombia estuvo dentro de este estudio, pero sí de los que recuerdo fue Brasil, de los que están más arriba. Pero vean cómo definitivamente pues esto cambia. Y entonces al cambiar, pues entonces empezamos a buscar culpables, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tendrá que ver? ¿Será que
consumen mucha leche o que hay más alergia a la proteína de la leche o que la lactosa tiene la culpa, como seguramente, igual que en México, se le suele echar la culpa de manera constante y a veces suspende la lactancia y hacemos restricciones, muchas veces injustificadas de la mamá. Pero, ¿qué pasa? Vean, todas las causas realmente de un cólico. Pues yo les decía, pues no todo es gastrointestinal, hay otros factores que lo pueden desencadenar, ¿no? Entonces, vean, problemas de la alimentación. Siempre veamos la técnica de alimentación. Un mal agarre, aerofagia, nos puede provocar que el bebé esté incómodo, ¿no? Deficiencia transitoria de lactasa. No sé en Colombia, pero acá en México batallamos mucho con los sobrediagnósticos de intolerancias a las lactosas, más aún en niños sanos, ¿no? La realidad es que yo siempre, los que me conozcan y como me vayan conociendo, yo les digo siempre, en un niño sano no hay intolerancia a la lactosa. Hay un proceso de adaptación a partir de las 36 semanas, en el cual si bien no nacemos con el 100% de la tolerancia y nacemos con 70% más o menos, a los 6 meses la vamos a alcanzar por cuestión fisiológica. Entonces, ¿qué necesita este bebé? Pues lactosa para que aprenda, así como aprende a andar en bicicleta y se cae al inicio, pues así va a aprender a absorber la lactosa de manera correcta y no se la tengo que quitar, porque si no, entonces voy a retrasar esa absorción de la lactosa, aunque la realidad, pues que la más común pues es la que genéticamente tenemos en Latinoamérica y es la que alrededor después de los 5 años empezamos a producir menos lactasa, ¿no? Disbiosis. Sabemos y vamos a ver que los niños que tienen cólico parece ser que han demostrado que tienen otro tipo de microbiota, entre ellas predominantemente en microbiota patobionte, que puede generar mayor fermentación de gas y probablemente contracciones anormales a nivel intestinal, como puede ser E. coli, Klebsiella, Serratia, Vibrio, Clostridium, ¿sí? Y que esto, pues, a nivel también pues, puede provocar un eje cerebro-intestino alterado. Han encontrado niveles de serotonina más altos en los niños que tienen cólico, alteraciones del patrón de sueño, el estrés de los papás, ¿te acuerdas? El estrés de papás primerizos, a veces que no tienen estos cuidados apropiados, intervenciones apropiadas, que ya la abuelita los tiene atosigados de consejos. Si un papá fuma, se sabe que si un bebé o un papá fuma, tenemos más riesgo de contracciones y motilidad más brusca, porque se estimula la motilina y esta motilina produce este movimiento anormal, la sobreestimulación, hipervigilancia de los papás. Y bueno, si tenemos una migraña en la mamá, tenemos 2 o 3 veces más el riesgo de que este bebé tenga cólico. Y hay estudios que las mamás que han cursado un embarazo complicado, con depresión, con ansiedad, tienen más riesgo de tener un bebé que llore más. Entonces, vean, la realidad es que pues, no todo el cólico viene de origen intestinal y esto siempre hay que explicarlo a los papás. ¿Qué pasa con la lactancia? Esto es un tema, y yo creo que es un temazo. ¿Por qué? Porque muchas veces llora el bebé y ¿qué empezamos? A hacer restricciones de alimentos y lo peor que puede pasar es una restricción de una lactancia materna injustificadamente. Y bueno, se nos ha dicho que la fórmula, pues pareciera que fuera la que más causa cólico, ¿no? Sin embargo, pues hay que recordar, a ver, la lactancia materna cambia en cada tetada, el bebé obviamente cambia en base a la demanda del bebé y la alimentación. Entonces, en cada momento de la leche materna no es igual, en cada momento no es igual. A qué hora lo tienen, incluso si estuvo, si es un banco de leche, pues obviamente cambian las características de esta leche, si es una mamá que hace ejercicio. Entonces, esto lo pone más en riesgo al bebé en algunos estudios de que esas características pudieran generar un poco más de incomodidad, ¿no? Contrario a la fórmula, que la fórmula, y esto no lo digo para que tomemos aquí parteaguas y digamos, bueno, entonces a todos les vamos a dar fórmula, no, sino que sepamos que la realidad, desde los años 80, Thomas en sus publicaciones no encontraba, la realidad es que una mejora el hecho de darle leche materna sobre la fórmula, parecía que los dos bebés estaban igual. Y entonces, en uno de los estudios que podemos ver aquí de Clifford, el grupo de Clifford, vemos que esta asociación de cólico, vean, la realidad es que no hay mucha diferencia de los bebés que tuvieron cólico con el tipo de alimentación. Los bebés que estaban con leche materna, fórmula o lactancia mixta, pues tenían casi el mismo porcentaje de asociación para presentar cólico. Y vean, como factor de desarrollo también, pues obviamente ya en un análisis de multivariables, pues no hubo, la realidad es que
diferencia estadística significativa como factor protector de la lactancia materna. Entonces, al día de hoy, ¿sí? Así como ha evolucionado y se sabe que la lactancia materna no previene enfermedades alérgicas, no hay factor protector de la lactancia materna para el cólico. Al contrario, hay que cuidar y hay que tener muy detallado el tipo de alimentación de la mamá, porque pudiera ser que algún alimento nos pudiera estar causando alguna incomodidad, pues obviamente sabemos que existe la circulación enteromamaria, ¿no? Y bueno, ¿qué relación tiene la microbiota? Decíamos que el microbioma también puede ser un factor, ¿no? Los primeros estudios que se hicieron en 2007 de Sabino, en el cual usaba una cepa de un probiótico para mejorar el cólico en los bebés, encontraba que este probiótico, esta cepa, estimulaba benéficamente el crecimiento de algunos lactobacilos, bifidobacterias, entonces teníamos mayor producción de ácido, de butirato, y entonces obviamente parecía un factor protector, ¿no? Y entonces cambiaba la microbiota de estos pacientes al darles un probiótico. Los estudios de Zajewska también nos decían que la microbiota del bebé que tenía cólico y el bebé que no tenía cólico era diferente y que alrededor de los 3 meses esta microbiota cambiaba. Entonces, parecía que esta estabilidad y esta diversidad pues era menor, la colonización del bebé era más lenta en estos bebés que eran cólicos, y entonces estos bebés tenían más proteobacterias, que son todas las que mencionábamos previamente, Klebsiella, E. coli, Clostridiums, que normalmente son grupos bacterianos que producen mucho gas y producen una inflamación de bajo grado. Y esta inflamación de bajo grado, pues obviamente que aumentaba la permeabilidad, teníamos menor cantidad de lactobacilos, bifidobacterias, y entonces esto en conjunto parecía que lo presentaban los bebés que tenían cólico. Y entonces The Word en el 2013 con su grupo publican este estudio para ver realmente esta microbiota y esto que nos decía Sabino y Zajewska, que estaba pasando en los bebés con cólico para saber. Y entonces en esta evaluación de diversificación, este índice se llama índice de diversificación de Simpson, en el cual vemos qué tan diverso es la microbiota de estos bebés. Vean, en el control es más diversa, tenemos más cantidad de microbiota, tenemos una microbiota menos diversa en el paciente con cólico, y esto es característico de la disbiosis, de esta pérdida de la homeostasis de nuestro ecosistema microbiológico, ¿no? Entonces, pues sí, parecía que obviamente esta microbiota intestinal estaba siendo menos estable, estaba siendo menos diversa, y vean cómo, cuando comparamos con el control en el lado derecho, vean cómo es más estable. Obviamente la correlación de Pearson ya a nivel estadístico, aquí lo único que tienen que ver es que es más estable todas las familias microbiológicas durante el paso de los días. Sin embargo, cuando tenemos un bebé con cólico, es más inestable, ¿sí? Es menos variable, es menos estable. Sin embargo, pasa algo muy curioso, vean, alrededor de los 3 meses, esa microbiota empieza a ser un poco más estable. Y esa estabilidad, esa edad, es la que nos hace pensar que, pues obviamente es cuando empieza a disminuir el llanto, y entonces puede haber una correlación entre este patrón de inestabilidad de la microbiota con el control del cólico. El problema es que durante este tiempo, con papás estresados, con este tipo de situaciones que a veces son mal comprendidas, los papás pueden llegar a producir maltrato a nuestros pequeños, ¿no? Shaking baby, obviamente cualquier tipo de maltrato. Y vean cómo cuando nosotros vemos la curva, cómo se empalma la curva de maltrato infantil del shaking baby, del niño sacudido, alrededor más o menos de la misma edad en el cual tenemos el pico y el descenso del cólico del lactante. Es complicado, y es por eso que les digo que tenemos que tener en cuenta esto, que el cólico del lactante puede ser un signo temprano de otros trastornos, ¿no? Veíamos que los hijos de madres con migraña pues pueden ser 2, 3 veces más riesgo de que tengan algún problema, o algún trastorno depresivo de las mamás, pues mayor, ¿no? Como adultos, se sabe que el 29% de nosotros como adultos tenemos síntomas digestivos y probablemente tuvimos cólico en alguna etapa de nuestras vidas, ¿no? Y que se puede asociar en algunas estadísticas riesgo de dolor abdominal, alergias,
incluso trastornos del sueño. Y vean, cuando esto lo comparó Sabino para saber qué tipo de susceptibilidad tenían los niños con cólico a otro tipo de trastornos psicológicos asociados, vean cómo hay trastornos de los niños con cólico que son más frecuentes, trastornos del sueño, trastornos de supremacía, agresividad, incomodidad, y vean, o sea, es muy importante saber esto porque, ¿por qué? Porque puede ser que alguna personalidad de alguno de nosotros puede estar asociado al cólico, ¿no? Y que probablemente fue una persona que tuvo cólico a edades tempranas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Ojo, no hay una prueba diagnóstica. Hay estudios que han evaluado la calprotectina fecal solamente como indicador de inflamación, no es para que les digan que tengan cólico. Entonces, no hay ninguna prueba específica, no hay marcadores, no hay pruebas neurológicas, no hay nada absolutamente. Recuerden, los trastornos funcionales son por criterios de Roma. Sin embargo, no se preocupen, que tenemos más opciones. Y lo primero es que deben investigar los datos de alarma. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Cuáles son los datos de alarma? Bueno, cualquiera de estos, regurgitación frecuente, vómito o episodios de tos. Paciente que se les esté ahogando, que tenga posición desandígena, que el paciente se distienda mucho, que esté llorando, que no quiera comer, que tengamos sangrados a algún nivel, ¿no? O sea, sangrado por tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo, que tengamos detención del crecimiento. En los estándares siempre percentilar a los pacientes. Y si estamos teniendo una detención del crecimiento con estos síntomas, entonces sí que no es normal. Síntomas respiratorios, síntomas dermatológicos, alguna historia familiar de atopia, ¿no? Que pudiera orientarnos. Afortunadamente, de todos los bebés con llanto prolongado y que tienen cólicos, solo el 5% de ellos, la realidad es que tiene una causa orgánica. 95% no va a tener ninguna situación. Y esto muchas veces, si no los encontramos, hay que decirse a los papás. No saben, un mensaje positivo, si a nosotros como adultos un mensaje positivo siempre nos llena de esperanza, a los papás igual. Entonces, la información siempre tiene que ser muy positiva con los papás. No tirarnos al drama, no preocupar a los demás, porque al final vienen a la consulta a buscar, sí, la verdad, siempre honesto, pero hay formas de decirlo, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué sí funciona primero, no? Sabemos que la cepa de Lactobacillus reuteri es la cepa a nivel mundial que tiene más evidencia al día de hoy publicada en metaanálisis y en estudios individuales, que funciona en casi un 78% de los casos. El tipo de crianza, ¿sí? Hay que ver cómo están cuidando los papás. Dietas hipoalergénicas no es una regla, no se los recomiendo que lo hagan de manera rutinaria, pero sí hay que evaluar de manera correcta cada familia, porque puede ser que estemos ante una alergia alimentaria de cualquier tipo de proteína, principalmente sabemos que es la proteína de leche materna, pero no hacer dietas ni cambios de fórmulas de manera innecesaria. De repente envolver al bebé puede generarle confort, ¿sí? El dejar de fumar creo que puede ser un motivo importante si es que alguno de los cuidados lo hace, y hay que mejorar la ansiedad de ellos, hay que, pues, platicar con ellos, ¿no? Conocerlos. ¿Por qué? Porque vean, todo esto, la realidad es que dirán, es muchísimo lo que hay que hablar con ellos, pero créanme que entre más conozcan a sus papás, los van a tener mejor enganchados sobre el problema de sus bebés, ¿no? Evaluar y evaluar para los papás qué es lo que para ellos significa que está mal, ¿no? Siempre preguntar, bueno, en una escala de 1 al 10, tu mamá, ¿qué tan estrés le genera? ¿Tu papá cuánto? Siempre se van a dar cuenta que nosotros los papás de repente somos más relajados, pero son dos impresiones diferentes. A veces las mamás dicen, llora todo el día, y el papá responde, no es así. Probablemente tú crees que llora todo el día, pero realmente te llora 1 hora, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué está mal para ellos? ¿Qué interpretan ellos como mal? Porque lo que tú interpretes como mal puede ser que no sea malo para mí, ¿no? Explicarlos que los 3 primeros meses es un periodo de transición, ¿sí? Acuérdense, periodo de adaptación. Y que obviamente puede ser que llore un bebé de manera normal, todos los bebés lloran, ¿sí? Unos más, otros menos, ya vimos que hay 40 bebés pueden llorar de manera normal. Entonces, que se sientan tranquilos, incluso sabiendo que pues lo normal que llora tu bebé durante un mes pueden ser 2 horas y media, y que tu bebé te llora 10 minutos. Créanme que eso ayuda muchísimo, ¿no? Considerar estrategias para la familia también, o sea, ¿qué está haciendo la familia, no? A veces no duermen por estar viendo al bebé, y no, a veces necesitan recargar batería. Probablemente ahorita, en la situación en la que estamos, no van a salir a cenar, pero pueden salir a caminar un poco, a tomar un poco de aire, ¿no? Explicar ejercicio, que se distraigan.
que obviamente que vean que si lo hacen muy positivo va a ser muy benéfico, pero si hacen cuidados negativos pueden ser que prolongan este tipo de situaciones, ¿no? Siempre estar al pendiente de sus familias, ¿no? Y también, primero, que guarden la calma, siempre, que no salgan corriendo de casa, que se comuniquen con nosotros, que para eso nos tienen, y que siempre estén tranquilos, ¿no? Y que no les den cada vez que llore de comer. Normalmente, si ustedes preguntan, casi el 100%, pues si no es que el 100%, llora y le dan de comer. Y a veces el bebé no quiere comer y llora más, ¿no? Entonces, hay que ver esa técnica, hay que ver la técnica de la alimentación. Y bueno, no está de mal que lo carguen, que lo levanten, porque muchas veces el bebé pues, quiere que lo carguen y no le gusta probablemente quien lo está cargando, ¿no? Y bueno, no dar medicamentos sin consultar. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque la resolución de estos problemas, díganles, es 90%. Porque si no lo hacemos, va a pasar esto, ¿sí? Esto es una imagen que siempre les pongo en cualquier plática. ¿Por qué? Porque es la imagen de la realidad de lo que vivimos, ¿no? Los grupos de WhatsApp, los grupos de redes sociales, donde se diagnostican, donde ellos se sugieren cambios de fórmulas y sepan que un bebé de unos papás primerizos le pueden cambiar la fórmula en un 60-70% de los casos antes de consultarnos. Entonces, o probablemente ahorita al día de hoy me estoy quedando corto, pero es una estadística escrita, publicada, 60-70% de los casos, ellos cambian antes de hablar con nosotros. Entonces, siempre tiene que consultar con un profesional de la salud para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque hay muchas terapias, ¿sí? Hay muchas terapias y no todas tienen evidencia científica. Vean, esta es una revisión que hizo Rachel Perry, es bastante interesante, donde habla precisamente de todos los cuidados complementarios y alternativos que podamos tener, ¿no? Estos cuidados complementarios y alternativos, pues simplemente son cuidados que se salen del control ortodoxo de nuestra medicina alopática. Y entonces, normalmente, digo, yo se los puedo decir, Emilio, cuando lloraba, de repente, hasta mi papá, mi padre me decía, súbelo al coche y dale la vuelta. Y bueno, ahí va Oscar y lo subía al coche y le daba la vuelta y pues medio se calmaba. Pero no sé si también había un efecto placebo conmigo y él se tranquilizaba, nos distraíamos, veíamos otra cosa, ya no estamos tan concentrados en él y entonces él se distraía, ¿no? Porque acuérdense que hay una interacción de estrés familia con el bebé. Al día de hoy no hay una evidencia ni para el paso del carrito, ni para la acupuntura, tampoco hay, por ahí algunos estudios, en este estudio se realizan como 6 estudios para evaluar acupuntura, a veces los bebés lloran más también cuando se les ponen estas agujas de acupuntura y a veces hasta los papás se estresan todavía más, ¿no? El balancearlo, el cargarlo, pues puede ser reconfortable, los masajes, puede disminuir el estrés incluso hasta en la familia. Los test, el tema de los test, que bueno, sabemos que están proscritos en un bebé, sí hay literatura que habla del té de hinojo, que parece ser que en algunos pacientes funciona, sin embargo, al día de hoy esos estudios metodológicamente no son los más correctos y son un poco controversiales, entonces aunque por ahí puedan ser que lean y que vean que ayudó, la realidad es que no siguen siendo aceptados, necesitan más estudios para que puedan ser obviamente pues recomendados. Hay por cuestiones culturales algunos países que lo usan, sin embargo la realidad es que yo principalmente yo no, la famosa simeticona. Es un medicamento que tenemos acá en México, no sé si lo tengan con el mismo nombre allá en Colombia. Son simeticona y simeticona que se suelen usar demasiado, pero vamos a ver ahorita qué es lo que tenemos publicado. Nexium, normalmente la realidad es que el 70% a nivel pediátrico el bebé llora y le dan Nexium. Al día de hoy no tiene evidencia los IVPs para el bebé que está llorando. Solo el menos del 10% de un bebé irritable realmente tiene datos de enfermedad por reflujo y realmente lo requiere. Y bueno, se han hecho algunos estudios con lactasa para dar el llanto de los bebés. Bueno, pues recuerden, es una intolerancia transitoria que tienen algunos, realmente no es una intolerancia verdadera, entonces más bien necesita lactosa, ¿no? Y los masajes, la manipulación espinal, parece que en algunos niños mejora, pero igual que en los test de la vida. Es avalada, porque no es los estudios de calidad que quisiéramos, ¿no? Y vean, este estudio de simeticona, que es de 1994 de Metcalf, el grupo de Metcalf, evaluó la simeticona como tratamiento de cólico. Al día de hoy, pues, es un medicamento que se usa de manera frecuente, no hay un estudio que se haya replicado, no hay un estudio actual para comparar la simeticona
hay un estudio de simeticona comparado contra una cepa probiótica o versus placebo y que encontramos los mismos resultados. Vean, el número de efecto, el porcentaje de efecto que tuvieron la simeticona y el placebo para mejorar. Y vean, la realidad es que no hay una diferencia significativa. Vean, como la mejoría definitiva la alcanzó el placebo incluso más, 16% versus 12% de la simeticona, ¿no? Entonces, empeoró igual, ¿sí? Empeoró 6% versus 5%, o sea, realmente no hay una diferencia significativa, vaya. Y vean, número de pacientes que mostraron mejoría con la simeticona o versus placebo. Vean, 37% mejoraron con placebo y 28% con simeticona. ¿Qué dice esto? Que en la realidad, pues la simeticona no tiene la evidencia que tanto se nos ha dicho que funciona. A día de hoy no hay un estudio actual que nos diga lo contrario. ¿Qué sí hay? Bueno, que sí hay estudios en el cual este network metaanálisis que hace el doctor Pedro Gutiérrez Castellón, que tengo un gustazo de conocer acá en México. El doctor Pedro pues hace este network metaanálisis en el cual acumula todos los metaanálisis de validez para saber qué tantos tenemos tratamientos para el cólico. Y vean, todo lo que se nos ha dicho, todo lo que probablemente hemos hecho, todo lo que hemos escuchado, y los que mejor evidencia tienen al día de hoy, pues es la cepa, el Lactobacillus reuteri y la intervención dietética. Vean, elección de algunos alimentos para la mamá o probablemente algún cambio de fórmula. La manipulación, el masaje, la acupuntura, todo lo demás, vean el grado de evidencia que puede llegar a tener. Bueno, la manipulación es lo que decíamos, esta manipulación espinal, ¿sí? Que en algunos pacientes lo llegan a hacer y que parece ser que hay una mejoría de un 30% de ellos, pero la evidencia pues no es la mejor. Pero todo lo demás, la realidad es que no ha mostrado que tenga una buena significancia estadística. Y cuando vemos y comparamos todas las terapias entre ellas, la que mejor sale con puntaje es la cepa Lactobacillus reuteri contra todas, ¿no? Porque aquí esto es el network metaanálisis, es comparar todas las terapias contra todas, ¿no? Y entonces, pues saber realmente cuál es el bueno entre todas las terapias, ¿no? ¿Por qué decimos que las dietas maternas funcionan o no funcionan? Bueno, la dieta hipoalergénica en este estudio de Cochrane, vean la respuesta que tuvo de este estudio, 74% versus 37% de una dieta estándar, de una mamá en la cual no se le restringió absolutamente nada, y parecía disminuir un llanto un 25%, vean, con una P bastante adecuada para considerarla que fuera una buena opción. Incluso pacientes que les dieron fórmulas hidrolizadas versus una fórmula normal, al cabo de 2 semanas, 3 semanas de haberlo usado, veíamos una mejoría bastante importante, 104 minutos versus 3 minutos. Vean, pudiera ser una opción. Sin embargo, surge la pregunta aquí. Más bien, ¿no sería que este paciente sea una alergia alimentaria como causa de cólico? Y que por eso mejoró el paciente. Por eso, vean, aunque ha mejorado un 70%, no es el 100%. Pues hay un porcentaje que puede llegar a tener mejoría, pero no son todos, ¿no? Y hay otros estudios en los cuales han usado una fórmula que, bueno, tiene 1000 cosas, que tiene oligosacáridos, que tiene prebióticos, que tiene probióticos, y que entonces ya no sabemos realmente qué es lo que está funcionando. Y se vuelve muy sesgado porque no estamos buscando realmente la causa. Estamos haciendo una bomba para saber realmente y tratar de mejorar todo, y se vuelve difícil, ¿no? Entonces, bueno, caemos en los probióticos, en el cólico, ¿no? Que es el que más puntaje tenía entre esta. Y este estudio de los probióticos como medida preventiva, recuerdan que les dije que los probióticos no parecía, el cólico no tenía una manera de prevenirse, ¿no? Ni la dieta, ni con medicamentos. Bueno, pues en esta publicación, pues obviamente se ha tratado de prevenir porque el cólico, al ser un problema de salud pública, genera mucho estrés, mucho gasto en los papás. No saben la cantidad de dinero que se gastan los papás en fórmulas, en estudios, médico, y muchas de esto prevenir, ¿no? Mucho con todo lo que hemos hablado. Entonces, vean, estos 3 estudios son 3 estudios que aquí les muestro. El estudio de Baldassare, el estudio de Kukkonen y el estudio de Party. Estos 3 estudios son 3 estudios que evaluaron multicepas. ¿Qué es esto? Un probiótico que tiene varias cepas, ¿sí?
unos tenían 4, unos tenían 3, familias de diferentes lactobacilos, bifidobacterios, o sea, no era una cepa única en el producto. Y aunque pareciera que hay una diferencia significativa importante, la realidad es que cuando evalúa uno los estudios, falta información para saber realmente si fueron estudios bien hechos metodológicamente. Entonces, esto es lo que derrumba una evidencia de un estudio, si no se hizo de manera adecuada. Y estos estudios lo único que evaluaron era si el paciente tenía o no posibilidad de tener o no cólico. Eso es lo único que evaluaron y obviamente tuvieron algunos otros detalles que no los hicieron pues que sean científicamente validados para que sea. Entonces, al día de hoy, una multicepa para prevenir un cólico, pues no. Y entre ellos tenían la cepa del Lactobacillus rhamnosus GG, que seguramente la han escuchado mucho, no mostró la evidencia significativa. ¿Quién sí lo mostró? Bueno, en este estudio de la doctora Flavia Indrio en Italia, que tiene tres estudios al día de hoy, el 2008, 2013, 2014, vemos que el 95% de los pacientes al cual se le dio el probiótico mejoraron, ¿sí? 95% de los pacientes que le dieron, el grupo que le dieron el probiótico, que fueron 238, de esos 238, 95% mejoraron. Y el llanto en ellos lo redujeron a más del 50% después de un mes. Entonces, pues vean, la realidad es que sí es algo a considerar, ¿no? Lactobacillus reuteri con simeticona, vean. Bueno, acá me voy a regresar un poco porque aquí les quiero hacer un comentario sobre lo que gastan los papás. En este estudio, aparte de que observaron que mejoraron, encontraron que los papás se ausentaban menos al trabajo. Normalmente un papá con cólico en esta comunidad italiana, en unidades clínicas pediátricas, observaban que el papá se ausentaba alrededor de 2, 3 días de su trabajo. Cuando daban el probiótico, el papá se sentaba a medio turno, que gastaba aproximadamente entre 100 y 120 dólares menos y gastaba entre 15 y 20% menos en comprar algunos productos como la simeticona. Entonces, vean, pues parece ser que puede ser benéfico el usar Lactobacillus reuteri. En ese estudio, es un estudio muy interesante que si tienen la oportunidad, léanlo. Evalúan también otros trastornos gastrointestinales como son constipación y como son regurgitación, y también hay una mejoría importante en estos dos trastornos. Lactobacillus reuteri versus simeticona. Si se acuerdan, les dije que la simeticona no tenía evidencia, no tenía utilidad cuando lo comparaban con placebo. Pero bueno, vamos a evaluarlo, dijo Davino, contra pues reuteri. ¿Por qué simeticona? Pues que es lo que más se sigue usando. Miren, del 94 al 2007 se seguía usando mucho. Y entonces vemos que nuevamente 95 pacientes a los cuales de esos niños que les dieron la cepa Lactobacillus reuteri, fue 41, mostraron una evidencia bastante importante, o sea, el 95% respondieron. Y de esos 95, vean, la gran mayoría, el 20%, empezó a mejorar al día 7. Y al día 28, el resto, el 75%, llegó hasta el 95% de respuesta comparado con darles placebo. Entonces, vean, desde el día 7 pueden tener una mejoría en tiempo de llanto. Vean, no desaparece, no quita el llanto, porque recuerden que el llanto puede ser normal, pero sí disminuye las horas y el tiempo a partir de los 7 días. Sin embargo, bueno, como en todo hay contrapeso, y que siempre es bueno que haya un contrapeso, en el 2014, Valerie Sung en Australia hace uno de los estudios más grandes que hay hasta el día de hoy, un estudio individual que hace una revisión para evaluar en su comunidad australiana realmente si lo que nos venían diciendo Zajewska, Sabino, Edward, todos, y ver realmente si había una utilidad en el probiótico que se estaba usando. Pero entonces ella creó, vamos a decir, un escenario un poco más real, más con lactancia materna, más con fórmula. Los estudios previos de Sabino se habían hecho solamente con mamás con lactancia materna exclusiva, ¿sí? Y que había mostrado mejoría hasta en ese momento en solo lactancia materna exclusiva. Entonces aquí realmente pues
se usaron pacientes que estaban tomando IVPs, que habían suspendido el probiótico una semana antes. Entonces, vean, realmente pues es un poco difícil encontrar y concluir algo en un estudio tan heterogéneo. Entonces, no encontró Valerie Zung una diferencia con el placebo a lo que nos habían venido contando. Sin embargo, ya cuando, como bien les digo, al desmenuzar este estudio, vemos que estos pacientes estuvieron usando inhibidor de bomba durante el estudio. Entonces, recuerden ustedes que el inhibidor de bomba puede tener un impacto sobre la microbiota y entonces, pues si bien esto puede afectar, pues la efectividad del probiótico. Tenía una semana de haber suspendido un probiótico, lo cual, pues, hay probióticos, hay cepas que pueden durar más de una semana su efecto, como lo puede ser el Bacillus clausi, que se ha demostrado que cuando lo buscan en las heces de los pacientes lo encuentran. Entonces, pues esto también puede provocar un impacto. Entonces, pues vean, se hizo difícil la conclusión realmente de este estudio, por lo cual, pues bueno, se siguieron publicando en esta historia interminable de Chao en Canadá, lactantes exclusivamente alimentados con leche materna, sin restricción de ningún alimento. Y, oh sorpresa, que Kim Chao vuelve a encontrar una respuesta con mejoría de los minutos de llanto desde la semana 7 hasta desde el día 7 hasta el día 21, con prácticamente un porcentaje suficiente de mejoría de estos pacientes. Y Xu, también en el 2015, obviamente se realizó un metaanálisis para comparar los estudios que se tenían hasta ese momento, demostrando que al final también Lactobacillus reuteri ha mostrado una mejoría significativamente estadística importante para el tratamiento. Por lo siguiente, en el 2018 se publica un estudio con todas las grandes cabezas de estos estudios, con 4 metaanálisis, los 4 más importantes hasta ese momento, incluido el estudio de Valerie Zung de Australia, en el cual, cuando se realiza este metaanálisis de los estudios individuales, que es el único realmente que hay de estos 4 grandes, observamos que hay una mejoría de los síntomas de cólico en los bebés que están con lactancia materna principalmente, o lactancia materna exclusiva, con el uso de Lactobacillus reuteri a dosis de 1/10⁸, que esa es la dosis equivalente a 5 gotas. La gran mayoría de los estudios lo han usado, usándolo en frío, ¿sí? Obviamente usándolo en el refrigerador, en el cual vean, cuando ya tenemos el desglose de los datos, vemos que hay un efecto importante a nivel global del probiótico, con un 25% de tasa de éxito desde el día 7 hasta 66% al día 21. Pero cuando dividimos aquellos que están con lactancia materna y que están con fórmula, vemos que los que están con lactancia materna tienen al día 7 un porcentaje de mejoría de 28% versus 9% de placebo. Y si vemos el que está con fórmula, realmente no hay una diferencia estadística importante. Cuando nos vemos el día 21, prácticamente al mes, vemos que hay una mejoría importante en el lactante que está con lactancia materna del 76% versus 37%, y sin una mejoría estadística importante realmente cuando estamos alimentados con fórmula y agregamos el probiótico. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Pues que definitivamente los estudios muestran mejoría cuando este bebé con cólico está alimentado con lactancia materna o lactancia materna exclusiva, que eso es súper importante que lo sepamos. Y bueno, haciendo un comentario en el estudio de Valerie Zung de Australia, que probablemente las mamás australianas pues no tienen el mismo efecto, pues por la epigenética que manejan ellos, a la que tienen el resto de la población donde se han realizado los estudios en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Vemos que las mamás que están con lactancia mixta en algunos estudios han mostrado que puede llegar a tener una cierta utilidad, pero pues es un 50%. La gran mayoría, la realidad es que no podemos decir que tiene un efecto importante, y menos cuando se está usando fórmula. Hay algunos estudios que muestran que el probiótico dentro de la fórmula pudiera mejorar, incluso son estudios realizados por la doctora Flaula Indrio, que reportaba este estudio, que el hecho de agregar un poco como el Lactobacillus reuteri mejoraba, junto con el Bifidobacterium lactis, mejoraba la presencia del cólico. Sin embargo, al día de hoy, siendo muy sincero,
Yo sí, en base a lo que he revisado, no puedo asegurar que la viabilidad de una cepa probiótica sea real a lo que nos dicen en la fórmula. No hay estudios, los estudios los tienen cada industria, entonces pues, es difícil porque no hay un estudio global sin tener un sesgo, ¿no? ¿Qué mensajes quiero que se lleven a casa? Bueno, pues que los trastornos gastrointestinales pues merecen paciencia, ¿sí? Que lo importante es que pues expliquen a los papás que no son nada graves, que los mensajes sean positivos, ¿no? Que identifiquen signos de alarma, que no necesitamos demasiados estudios para el diagnóstico, que el objetivo del tratamiento es disminuir las horas de llanto, no desaparecer, disminuir la ansiedad de los papás, la depresión y obviamente evitar que tengamos un riesgo de maltrato infantil. Que dentro de los probióticos, vean, no todos son iguales y la cepa Lactobacillus reuteri pues ha mostrado ser una opción sustentada con evidencia y que si bien tenemos algunos otros tipos de opciones, no hay un tratamiento único, pueden usar todo. Si ustedes me dicen, Oscar, ¿pudiera usar el calmar a los papás, llevarlos a una terapia, distraerlos? Sí que puedes hacer todo, ¿no? Dejar de fumar a los papás. Recuerden, no hay una causa única del cólico, hay varias hipótesis, y entonces al haber varias, pues podemos hacer una combinación de lo que ustedes quieran, pero obviamente con todo lo que tiene evidencia para usar. O de repente, sí que usamos a veces muchos distractores para los papás, a veces yo los pongo a hacer calendarios para que se distraigan cuántas horas lloró, y distraigo a veces a las mamás que están demasiado aprensivas, ¿no? Los pongo a hacer alguna actividad para que se distraigan, ¿sí? Y entonces esa percepción, pues obviamente los hace a que pues, perciban que su bebé llora menos. Y que obviamente no todos los probióticos han mostrado la misma eficacia. Recuerden, el efecto de todos los probióticos es cepa específica. No podemos traspolar el efecto de una cepa en una enfermedad a que todas las demás cepas lo hacen. Siempre tiene que ser el efecto cepa específica. Y no me quiero ir sin obviamente darles las gracias, pero dejándoles un mensaje, ¿no? Véanlo, léanlo y recapacítenlo. Si esperan el momento perfecto, descubrirán que pasó justo cuando decidiste esperarlo. Y no importa cuánto sepas, importa cuánto haces. Créanme. Es súper importante lo que están haciendo, lo que se van a dedicar, pero el título vas a ver más cuando realmente le den valor a lo que están haciendo, a que lo que hagan realmente vale la pena. No nada más el título es el que vale, ¿sí? No nada más es el papel. El papel de lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Con su título, es lo que realmente van a hacer con él, ¿sí? El amor que le den a eso, la prioridad, el ayudar a otros, el ayudarse entre ustedes, el realmente dejar marca de lo que están haciendo. Y no nada más por tener un título. El título está padrísimo, ¿sí? Es muy padre tener un título, pero realmente que ustedes valoren todo esto que están haciendo. Créanme, si ustedes eso no lo valoran, nadie nos los va a valorar. Denle ese valor a las cosas con todo el amor y la dedicación y la pasión que esto se merece. Muchas gracias a todos. Doctor Maldonado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que podamos volver a contar con usted para hacer este tipo de charlas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Agradecemos igualmente pues, la participación de todos los asistentes y por favor no olviden llenar la asistencia que se encuentra en el chat. Entonces quedamos atentos si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, al parecer no. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Creo que podemos finalizar. Quedó todo claro, ¿verdad? Sí, todo muy claro. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, un placer y gracias a todos y les mando un abrazo grandísimo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias.